estaba diciendo, estoy tratando de dar la opinión de la Torá, la opinión de la historia, la opinión mía. Otra cosa que el cristianismo provocó fue la interpretación errónea de las escrituras hebreas, de la tradición hebrea, de profecías específicas que hay en la Torá con respecto a Mashiach ben David, profecías específicas que hay en el Tanakh, sobre todo en el libro de Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Mire, yo durante un tiempo yo traduje documentos del idioma hebreo al idioma inglés y al idioma español. Yo le puedo decir a ustedes que cuando usted coge un texto y lo traduce de un idioma a otro, sobre todo si es un texto hebreo antiguo, le va a costar mucho trabajo poder decir en el otro idioma, en inglés o en español, lo que realmente está escrito en hebreo. El hebreo es un idioma bien complejo, lleno de códigos, lleno de giros idiomáticos y lleno de cosas, elementos místicos, que no, prácticamente es intraducible. Por eso es que existe una Torá oral. Ese es el problema, ese es el punto. Existe una Torá oral para que se explique la Torá oralmente, sin necesidad de que traducirla. La misma historia recoge el evento cuando se tradujo el Tanakh al griego, y fue un desastre dentro del pueblo de Israel. Elohim nos ordenó a nosotros declarar ese día de ayuno, es el 8 de Tebet, calendario de la Torá, no calendario del sol ni de Gregorio, calendario de la Torá, es el 8 de Tebet, y los judíos observantes de la Torá ese día ayunan y se afligen y lloran y gimen, porque la traducción de la Torá y del Tanakh al griego ha sido uno de los errores y de los horrores más grandes de la historia del mundo antiguo. De hecho, la misma Torá y la misma tradición hebrea y el mismo Dios de Israel considera las Biblias cristianas como ídolos. La razón por la cual las considera como ídolos, no creas que es difícil entender esto, lo voy a tratar de explicar. La razón por la cual se consideran las Biblias cristianas como ídolos es porque precisamente fueron llevadas al griego. El idioma griego antiguo, llamado griego koine o griego koiné, era el griego que hablaba Alejandro Magno, que fue el promotor principal de la expansión de la cultura griega por el mundo antiguo. Okay. El idioma griego está lleno de matices y de conexiones idolátricas, porque simple y llanamente los griegos creían en muchos dioses. Dentro de la cultura griega, los hombres podían nacer de una virgen y de un dios griego, o los hombres podían volverse dioses, o los dioses podían volverse hombres, podían encarnar en hombres. Y esa es precisamente la mentalidad que absorbió el cristianismo y lo incorporó a los libros que ellos escribieron, que llaman evangelios. Lo incorporó allí y lo han venido predicando por 2000 años, no, lo han venido predicando por 4000 años aproximadamente, porque el helenismo subió posiblemente 4 o 5 siglos antes de la era común. Eso sí, perdón. Vamos a regresar al punto que estábamos hablando, que era Jesús. Y sobre lo que estás hablando ahora de los 4000 años y todo esto, ¿no? Jesús como tal marcó un punto en la historia. Sí, marcó un punto en la historia. Y eso no lo podemos negar. La existencia de Jesús fue usada por intereses expansionistas. Bueno. Y de sometimiento de naciones para poder justificar a través de un sistema religioso el que yo pueda intervenir en tu país y controlar masas. Yo creo que fue usado de esta manera. No vamos a estar llevando a las cosas y sacarla un poco de contexto. Yo creo que sí, que marcó un punto en la historia. Ahora, de que sea adorado como un Dios y que tome el lugar de Dios es lo que yo creo que está equivocado, porque los hombres no deben adorar a ningún otro Dios, a ningún hombre ni a nada que tenga imagen de hombre. Está bien especificado en la Torá. Permítame aclarar algo aquí. Mire, número uno, yo no estoy sacando nada de contexto. Yo le voy a decir a ustedes cuál es la posición de Jesús dentro de la historia de la humanidad. Está escrita en el libro de Deuteronomio 13, creo que es Deuteronomio 13. En el libro de Deuteronomio 13, a los hijos de Israel se nos advierte. Por eso es que yo digo que hay profecías específicas
por las cuales nosotros podemos deducir quién es quién aquí en el panorama de la historia. Podemos deducirlo fácilmente. En Deuteronomio 13, si quieres búscalo, gracias, en español. Elohim directamente nos advierte a los judíos de cómo identificar a un falso profeta dentro de los hijos de Israel. Y nos dice claramente, si dentro de ustedes, si dentro de los judíos, Deuteronomio 13, 1, si dentro del pueblo judío nace una persona que hace señales, maravillas, incluso que profetiza, dice claramente así, dice, pero si esa persona intentara hacerlo a ustedes apartarse de mí y de mi Torah, queriéndolos llevar a que adoren ustedes a otros dioses que sus padres ni ustedes conocieron, dice, esa tal persona no está hablando en el nombre mío, por tanto la sacarás del campamento de Israel y lo matarás por cuanto ha hablado blasfemia. Totalmente de acuerdo. De manera falsa. Totalmente de acuerdo. No estoy sacando nada del contexto. No, cuando decía el Diciendo contexto, claramente, cuando mencioné, malinterpretaste esa parte, Eliezer. No, cuando yo dije salir en un contexto, volver a regresar al punto, pero estábamos hablando y no salirnos del tema, porque cuando viene a ver nos vamos lejos de Pero es que el problema que estoy tratando de explicar. Aquí dice el Deuteronomio número 13, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se le cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni del tal soñador de sueños, porque Hashem vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Hashem, a Elohim nuestro Dios, con todo nuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces ese es el lugar que tiene este hombre que mataron hace 2000 años, llamado Jesús hoy. Ese es el lugar que tiene dentro del judaísmo y dentro de la historia. Mire, yo no quiero aquí ofender a nadie. Yo simple y llanamente les estoy diciendo la cruda realidad. Es así, sucedió así. Jesús no dijo nada nuevo, Jesús no trajo nada nuevo a los hijos de Israel. A nosotros no nos hace falta para nada las enseñanzas de Jesús, porque el mismo Jesús aprendió de otros rabinos de su tiempo. Y lo sabemos claramente que Jesús aprendió de la escuela de Rabí Shammai y de la escuela de Rabí Hillel. Lo que pasa es que esas cosas no se le enseñan a los gentiles, ni menos aún a los cristianos. Tienen miedo de decírselo porque el objetivo, la agenda era y es todavía incluso hoy crear un ídolo. Y lo lograron, no se lo puede quitar. No, nunca, por mi opinión, Jesús nunca supo que él iba a crear este asunto, de que él iba a ser llevado al mundo gentil. Precisamente como eso. Tal, como Dios de ellos. Jesús, en ningún momento yo creo que, porque él era judío, creo que era cumplidor de la ley. Yo no creo que era un judío que no cumplía con la Torá. Él puede que tuviera, yo creo que sí cumplía con la Torá. Demuéstrame cómo cumplía la Torá. Los judíos de aquel tiempo todos la cumplían, eran bastante cercanos a Jesús abolió la Torá. De hecho, mire. Mira, Eliezer, hay inclusive un número de versículos en el Nuevo Testamento donde Jesús mismo le plantea a sus hermanos hebreos, porque él era judío, no sean como los gentiles, no se comparen con ellos, no hablen como los gentiles que se pierden en palabrerías, y así él dice palabras y usa frases un poquito fuertes contra los gentiles como tal. Porque era judío. Sin embargo, terminó siendo el guía de los judíos, de los hebreos, de los hebreos, no, de los gentiles. El problema es que, lo que pasa es que no me deja terminar la idea. Mira, el problema es que Jesús no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos el Dios de los cristianos es todo un compendio de dioses helénicos y paganos del mundo antiguo. Entonces cogen a Jesús a la imagen de este hombre, que mataron hace 2000 años. No me interesa si fue observante de la Torá o no me afecta en nada. Si ves los evangelios con la mentalidad de la Torá, vas a ver que violaba la Torá, y no solamente violaba la Torá, mandaba a la gente a violar la Torá, a no darle importancia a la Torá,
violaba el Shabbat, sus discípulos violaban el Shabbat y él no tenía ni la mayor inclinación por decirles, mire, están violando el Shabbat, no deben hacerlo, somos judíos, hay que respetar la Torá. Es decir que Jesús observaba la Torá es una falta de conocimiento y es una forma de justificar algo que no tiene justificación. Y yo no estoy diciendo con esto de que yo soy mejor que nadie, aquí no hay nadie mejor que nadie. Estoy tratando de decir realmente qué fue lo que sucedió allí, tratando de quitar del medio todas las cositas bonitas que les han puesto, quitar todo eso del medio e ir directamente al asunto, porque eso es lo que la Torá nos manda a nosotros para que podamos discernir quién es el profeta de Elohim y quién no es el profeta de Elohim. Usted lee los libros que los cristianos escribieron, usted ve allí que el mismo Jesús le pone muy poca atención a la dieta kosher, dice que no le da como que no le importa mucho, le importa muy poco también la presencia de los fariseos en el templo, que todo el mundo sabía que los fariseos eran los que enseñaban la Torá de la manera más correcta, de la manera más acertada. Los fariseos respetaban y amaban la Torá, y eso tiene que ser importante para un judío, porque es como decirle a un chino, mira, ¿sabes qué? Tú eres chino, pero olvídate, que no te importe para nada ni tu cultura ni tu tradición. Tú eres chino, pero olvídate de tu cultura, olvídate de los filósofos chinos, olvídate de Kung Fu Se, olvídate de esa gente no tiene importancia ninguna. No, si tú eres chino, lo menos que puedes hacer es respetar tu identidad, conservarla, enseñarle si es una identidad completa o mejor, no decir superior. Pero en este hombre no vemos eso. Lo que pasa es que hay como una política, como una política para que la gente, incluso los que no son cristianos, traten de justificar estas cosas que pasaron hace 2000 años, que todavía hoy los judíos estamos pagando el precio por esas cosas. Si Jesús no tuvo conciencia de lo que decía, eso nos indica a los que estudiamos Torá y a los que sabemos realmente qué es un rabí, nos indica claramente de que era muy mal rabí, muy mal maestro, porque un maestro de Torá o un maestro de cualquier doctrina tiene que pensar bien en las consecuencias de todas sus palabras y de sus actos para no provocar caos, muerte, destrucción, desastre, saqueo, de todo, idolatría, para no provocar desastre. Si usted lee las enseñanzas rabínicas en el Talmud, en el Pirkei Avot, en el Midrash, en la misma Kabbalah, en el Zohar, usted va a ver que todos esos Tanaim, que era como se llamaba en aquella época, que la palabra rabino ni se usaba, se lo inventaron después. Ves como todos ellos tenían un gran sentido de responsabilidad, un respeto tremendo por la Torá, y porque la gente pudieran captar el mensaje correcto de la Torá, y cuando veían a algunos de sus discípulos haciendo algo indebido, ellos le llamaban la atención, los corregían. Pero esto no lo vemos en Jesús. Vemos que Jesús incluso entra al templo y golpea a la gente que no están de acuerdo con él, golpea a la gente que estaban allí por miles de años en el templo, llevando palomitas y llevando otro tipo de animales, porque eso era parte del templo. Había que tener animales para los sacrificios y había que comprarlos, no eran regalados. Usted no puede ir hoy al mercado y llevarse un producto del mercado sin pagarlo. Usted tiene que ir al mercado, usted tiene que pagar. Si usted no lo paga, entonces usted está robando. Aquí vemos claramente que este hombre llega al templo con una autoridad que no tenía, una autoridad que él mismo se tomó. Eso es otra cosa que nos indica a nosotros que era un falso profeta. Los profetas verdaderos no se tomaban ninguna autoridad. Ellos huían incluso de la profecía, huían. Jeremías huyó, Moisés huyó, Ezequiel no se sabe cuántas cosas hizo con tal de no enfrentarse como líder del pueblo de Israel, hasta el punto que los le dice, mira, te voy a mandar al pueblo de Israel. Son gente que saben hablar, son gente que tiene un fundamento, pero no tengas miedo. Porque tenían miedo precisamente porque eran hombres humildes. No se tomaban el trono de los cielos, se lo echaban en sus hombros, porque ningún hombre se puede tomar el trono de los cielos en sus hombros. Y esto es una cosa que vemos constantemente dentro de la
de ese libro que los cristianos escribieron, que le llaman Evangelio, lo vemos allí constantemente. Vemos también cómo Jesús provoca idolatría y no es capaz de decirle al que está idolatrándolo, mira, ¿sabes qué? No me puedes idolatrar, soy un hombre igual que tú. Lo vemos como hace un milagro y viene el hombre y lo idolatra, porque claramente dice, y el hombre lo idolatró, y él no le dice nada. Es decir, este hombre no enseñaba Torah, este hombre enseñaba sus deseos. Este hombre enseñaba lo que le convenía, o lo que quería, o lo que su pasión le indicaba, porque hombre apasionado sí era, hombre de justicia y de juicio y equilibrado. Yo creo que no, y la prueba la tenemos que ya estando vivo, todavía estando vivo, provocó desastres en Judea, provocó conflictos, ofendía ferozmente a los fariseos, les decía horrores a los fariseos, los demonizaba. Cuando todos los judíos que están, mire, todos los judíos que estamos hoy aquí vivos, hoy todos vivos, sabemos que estamos aquí vivos gracias a los fariseos que salvaron la Torah de la campaña de destrucción, de la campaña de pillaje que levantó Roma y los primeros movimientos sectarios del cristianismo levantaron una agenda de exterminio total de los judíos. No querían saber de un judío, porque saben que los judíos teníamos el conocimiento verdadero. Entonces no podían tener esa competencia. De hecho, perseguían a todos los descendientes del linaje de David, porque tenían miedo, sabían de que del linaje de David van a ser el verdadero Moshiach ben David. Entonces lo que querían hacer era evitar que el Mesías verdadero naciera, matando a toda la línea sanguínea de David. Y no solamente mataban a los davídicos, también mataban a los Tanaín, a los maestros que enseñaban Torah, los perseguían, los mataban. De hecho, miren, muchas de las profecías que hay en Isaías de persecución a los judíos, las cumplieron los cristianos, persiguiéndonos en el siglo XI, cuando los cristianos empiezan a perseguir a los judíos. Y cuando yo digo cristianos me refiero a todo el cristianismo. No estoy diciendo que las sectas de los evangélicos hayan hecho lo mismo. No han hecho lo mismo, los tiempos han cambiado. Pero teológicamente las sectas de los evangélicos creen en lo mismo que cree el catolicismo, porque la secta de los evangélicos viene de Martín Lutero, que fue el que creó la reforma esa que dicen por ahí, que de reforma no sé qué tenía, pero bueno, creó eso. Y Martín Lutero era el prototipo del hombre que odiaba ferozmente a los judíos, hasta el punto que escribió un libro por ahí que él tituló El judío y sus mentiras, en la que una vez más vuelve a usar toda esa terminología en contra de los judíos que usaba Jesús contra los fariseos, demonizándonos a los judíos, que si los judíos matamos a Jesús, que si los judíos esto, que si los judíos lo otro. Incluso da detalles de cómo destruir las sinagogas, cómo quemar las casas de los judíos, cómo destruir los trabajos de los judíos, los negocios, hasta el punto de que los nazis copiaron esa metodología de exterminio, psicológicamente, fríamente y psicológicamente escrita para destruir a todo un pueblo. Los nazis la copiaron en la Segunda Guerra Mundial. Con esto yo no quiero decir, yo no estoy tratando de sacar nada de contexto, eso está en la historia. El que no quiera saberlo porque no quiere leer la historia, que le pagas a la historia. A los judíos nos mandan un mandamiento, dice meditarás en mi Torah día y noche, nos mandan a estudiar. Los judíos somos el pueblo del librito. El pueblo del librito significa no solamente que tenemos la Torah, sino que tenemos el mandamiento de estudiar la historia para saber dónde estamos parados, para saber quién es quién. Por eso es que yo hago hincapié y todas las personas que quieran aportar su granito de arena a la verdadera historia, hacen hincapié en cómo el cristianismo falsifica o altera los textos hebreos precisamente para poder darle fundamento a su teología. El profeta Isaías ha sido totalmente deformado, las profecías de Daniel han sido deformadas, el Salmo 2 ha sido deformado, las profecías de Jeremías han sido deformadas. Y todo ha sido deformado porque todo tenía un objetivo. La agenda era suplantar la cultura judía, suplantar las costumbres judías, tomarla como pantalla, pero seguir expandiendo el helenismo y el paganismo, razón por la cual los cristianos hasta hoy tienen el domingo como el día sagrado. El domingo fue toda la vida un día idolátrico en la Torah, toda la vida. La Torah nos da un calendario
La Torá nos dice qué día debemos hacer cada cosa, qué día no debemos hacer cada cosa, pero el cristianismo nunca le puso atención a eso. Por eso es que yo digo de que la palabra, el concepto judío-cristiano, es una falta de respeto a la historia, al entendimiento, es una ofensa intelectual, es una ofensa espiritual, es una ofensa cultural, porque no hay ninguna conexión entre el cristianismo y los judíos. Han querido forzar la cuestión, han querido ponerles elementos que nunca tuvo, todavía hoy lo siguen haciendo. Ya a Jesús no le llaman Jesús, antes le llamaban Esa, después le llamaron Jesús, después no sé cómo lo llamaron, después le llamaron Jesús, ahora le llaman Yeshua. No se sabe cómo lo van a llamar dentro de unos años, posiblemente lo llamen, no sé, de otra manera. Pero esto no nos demuestra más que el cristianismo tiene su fundamento en el paganismo y en el helenismo. No tiene fundamento ninguno en la Torá. La Torá dice claramente de que Elohim es uno. Es el fundamento de toda la creencia judía. Hashem Elokeinu, dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Elokeinu, Hashem es uno. El cristianismo plantea la idea de que son tres. ¿De dónde sacan la historia? La sacan del concepto de la Trinidad egipcia, que se expandió por Persia, se expandió por Grecia, se expandió por todos esos lugares, y eso no tiene ningún fundamento en las escrituras, ninguno. Baruch Hashem, que pude y logré hacer hablar de la manera que yo quería hacer hablar a Eliezer Hamasi. Ustedes a lo mejor creen que hubo algún tipo de confrontación, pero mi trabajo en estos segmentos es exactamente eso, el tratar de sacar el máximo de la persona que es nuestro, no es colaborador, es uno más, pero bueno, tenemos que darnos, ocupar posiciones, estructurar el segmento. Y mi trabajo es ese, como se diría en inglés, speaking, hacerlo, mortificarlo para que hable. En realidad, estamos tan de acuerdo como siempre hemos estado si no estuviéramos juntos. Sí, Jesús fue un violador del Shabbat. Él mismo se llama que Él es el Señor del sábado, que Él puede cambiar lo establecido. Y ese es un mandamiento donde Hashem, como sabía que lo íbamos a olvidar, es el único mandamiento donde Él dice: y acuérdense, acuérdate de guardar este día, porque Él sabía que el ser humano lo iba a olvidar como tal. En la parte kosher, cuando Eliezer Hamasi les plantea a ustedes de que era un violador también del sistema kosher que Dios nos dio para seguir, él lo plantea y él dice que lo que daña al hombre no es lo que entra en su cuerpo como comida, sino lo que sale de su boca. Quiere decir que tú puedes comer lo que sea, según lo plantea, y eso es una violación también de las normas de qué se debe comer o no se debe de comer. Si vamos a creer en el Sefer Torah, en la Biblia y en los mandamientos de Dios, debemos de cumplir. Si vamos a cambiarlo porque creemos que los tiempos cambiaron y que ya Dios está anticuado, Dios no cambia. Desde un principio hasta un final siempre va a ser el mismo. No tiene tiempo y no tiene espacio. Los mandamientos son perpetuos y tienen que ser cambiados, no pueden ser cambiados y nunca van a ser anticuados, nunca van a ser antiguos. Así que lo que estábamos diciendo y lo que estaba hablando Eliezer Hamasi sobre las violaciones continuas de lo que serían los mandamientos de la Torá para los judíos y para el mundo como tal, se mantienen y están ahí y hay que cumplirlos. Y el que no es un violador de esas leyes y sus consecuencias tendrá que pagar. El problema es
El problema es que por 2000 años se ha venido tratando de echarle, ahí a adornar un evento en la historia que fue catastrófico, no solamente para los judíos, fue catastrófico para toda la humanidad, porque el cristianismo no solamente apabulló, persiguió, asesinó, masacró, destruyó a los judíos, también destruía, masacraba, perseguía, A los árabes. asesinaba a los árabes, a todos aquellos gentiles que se rehusaban a idolatrar a Jesús como Dios. Mire, la Torah dice específicamente, la Torah, el Tanakh, claramente de que ningún hombre puede adorar a otro hombre, de que ningún hombre va a pagar el pecado de otro hombre. Es más, los sacrificios que se hacían en el templo eran sacrificios de animales, realmente tenían otro objetivo, otra connotación, no eran específicamente para el perdón de los pecados, sino que tenían otro objetivo que yo no lo voy a explicar hoy, si quizás en otro tema que tratemos, vamos a hablar de eso. Si usted busca en el libro de Ezequiel, si quiere Menashe, busca Ezequiel 18, 20, 21. Usted va a ver ahí que lo único que necesita el hombre para redimirse, de Ezequiel 18, 20, 21, es arrepentirse, hacer teshuvah y venir a la Torah, venir a los mandamientos. No venir a creer en un ídolo griego, en un ídolo helénico, no venir a creer en la teología del mundo pagano antiguo ni del mundo pagano moderno. Simplemente en el profeta Ezequiel se le da la fórmula a los gentiles y a los judíos de qué hacer cuando cometemos un pecado, cuando cometemos una transgresión en la Torah. En el libro de Ezequiel 18, 20, 21, si quieren Menashe, leer un momentito rápido para que... Dice exactamente Ezequiel 20, 18 a 21. 18, 20 a 21. Del 18 a 21. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Hashem vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, Shabbat, y sean por señal entre mí y vosotros, como señal, para que sepáis que yo soy Hashem, Elohim, vuestro Dios. Amén. Eso dice claramente de que nosotros no podemos ahora, de un día para otro, después que nos dan una Torah en el monte Sinaí, después que nuestra patriarca Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de ellos idolatró a Jesús, ellos no le rezaban a ningún ídolo. De hecho, a Abraham lo sacan de Sumeria para que se desconectara para siempre del paganismo, de la idolatría, de la creencia, porque también los sumerios creían en eso, los babilonios, los egipcios, los griegos, todo el mundo antiguo creía en eso. Entonces, desde el momento que nos dan la Torah y nos enseñan cómo vivir con la Torah y nos dan profecías específicas, nos dicen claramente: miren, ustedes tienen que detectar esto así, ustedes tienen que detectar un falso profeta de esta manera, ustedes tienen que seguir mi Torah, mis mandamientos. Eso, nosotros no vamos de un día para otro a creerle a un judío porque hizo un acto de milagro. Nosotros no vamos a creerle a un judío y vamos a seguir tras de él, porque eso sería de entrada a maldecirnos. La Torah dice, lo que hemos escrito por aquí, en la Torah nos dicen claramente a nosotros cuál es la bendición y cuál es la maldición. Dice que la bendición es, pues, si tú cumples con mi Torah y con todos los mandamientos que yo te di, dice, esa es la bendición. Dice, y la maldición es si tú violas la Torah, si tú te vas en contra de mis estatutos, esa es la maldición. Entonces aquí vemos claramente en los libros que los cristianos escribieron, se llaman evangelios, y ciertamente no tienen nada de nuevo. Evangelios significa en griego noticia, pero eso no es la noticia, es noticia para quien no tenga concepto de historia, porque todo el mundo antiguo sabía de que todos los días en Grecia nacía un ídolo, en la India todos los días actualmente nace un ídolo, en Egipto todos los días nacía un ídolo que hacía señales y maravillas, todas esas cosas. Por tanto, nosotros no vamos nunca a poner por encima de ningún judío que venga a decirnos que creamos en esto, porque yo le curé a un ciego. Si curé un ciego, qué bueno, hay que decir que bueno curar a un ciego, pero yo no voy a seguir a un hombre porque haya curado a un ciego, ni porque haya curado a un paralítico, ni nada de eso.
porque de hecho ese no es el objetivo de la vida, creer en la gente porque hace milagros, nada de eso. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros sabemos que los milagros los hace Elohim. Y vuelvo, repito, no estoy tratando de atacar a Jesús aquí ni nada. Estoy tratando de dar una proyección objetiva, histórica de Jesús. Vamos a regresarnos al profeta Isaías. Y vamos a Isaías 2. Isaías 2:2. Ya le va a decir, y aquí está bien especificado, inclusive creo que por primera vez aquí Isaías hace mención hasta de su propia descendencia, de quién él desciende, para que vean su credibilidad, afirmar su credibilidad. Y él plantea, y esto no va para los gentiles, ni va para los cristianos como tal, como religión, ni para los budistas, ni para nada, pero va para todos a la misma vez, porque existe un solo Sefer Torah que fue el que se entregó en el Monte Sinaí, con las leyes y estatutos para que llevemos una sociedad perfecta, en paz, en calma, con evolución y con progreso. Y dice así, lean ustedes también, buscan en sus propias Biblias. Dice el profeta, lo que vio Isaías, hijo de Amós, que también fue un profeta, acerca de Judá y de Jerusalén, Israel y Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová o Hashem o Elohim como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Yo voy a continuar, pero quiero que vean bien claro que a él correrán todas las naciones que hoy ven al mundo hebreo como un mundo distante, como un mundo separado y como troglodita, ¿está bien pronunciada la palabra? Trogloditas, personas muy raras, y lo que hemos traído es mucha luz y mucho progreso al mundo. Y sigo, y dice el 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Hashem, conocido por Jehová entre los gentiles, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de Israel, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, la palabra de Hashem, la palabra de Elohim, conocido por los cristianos como Jehová. Amén. Si quieres agregar algo. Bueno, cuando dice que de Sion saldrá la ley, no usa la palabra ley en hebreo, usa Torah. Dice aquí Sion te Torah, Udabar Hashem Yerushalayim. Dice de Sion saldrá la Torah. La Torah no significa ley, Torah significa enseñanza, significa directrices, significa luz, pero lejos de ley. Y cuando dice que saldrá de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén saldrá la explicación de la Torah, es la Torah oral. Otra de las cosas que el cristianismo, yo me voy a enfocar en la teología del cristianismo porque ese es el punto del mensaje. Para nosotros está bien claro quién es el Mesías, Moshiach ben David, y quién no es Moshiach ben David. El judío conocía para eso porque no quiere, está escrito en la Torah, en el Tanakh, en el Midrash, en el Talmud, en la Gemara, en todo. Está escrito ahí clarito, no hay margen ninguno de error. Que los judíos lo saben. No tenemos que estar cuestionando ni siquiera eso. Ninguno. Ahora, no es menos cierto que en aquella época se levantaron muchos falsos mesías y Jesús no fue el único. Hubo uno antes que él, 100 años antes que él, llamado Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que un rabí de renombre, Rabí Akiva, lo nombró como Mashiach. Y eso fue catastrófico también. Bar Kokhba terminó muerto por los romanos. Todos los judíos que lo siguieron terminaron muertos por los romanos. Y fue el mismo fin que tuvo la secta que Jesús fundó con sus discípulos. Y
fin fue muerte, a todos los mataron los romanos. Eso nos indica a los judíos muchas cosas, nos indica claramente de que estos hombres se levantaban, cogían el conocimiento que tenían y lo usaban. Quizás tenían un deseo profundo de librarse de Roma, pero esa no era la manera correcta de hacerlo. La manera correcta de hacerlo era vivir en paz, hacer la Torá, cumplir con la Torá, y poco a poco ir esperando a ver en los tiempos, a ver cuál giro iba a tomar la historia. Pero levantarse con armas contra Roma era perder la batalla ahí mismo, porque Roma ha sido el imperio más poderoso de la historia, duró 1000 años como imperio. Judea era un grupito de judíos así, eran muy pocos judíos. Siempre hemos sido pequeños, somos menos Siempre del pequeños, 0.1% de la población del mundo en estos momentos. Ahora, yo quisiera en Zacarías 8:22, y voy a acortar un poco porque no tenemos tiempo. Zacarías 8:22, si quieres búscalo. Dice claramente, que cuando venga la era del verdadero Moshiach Ben David, cuando venga la verdadera era mesiánica, la era de paz, de conocimiento de Elohim, dice que los gentiles buscarán a un judío y le dirán: llévanos a conocer al Dios de Israel. Escuche, dice claramente que los gentiles, las naciones buscarán a un judío. No van a buscar ni a un pastor, ni a un sacerdote católico, ni a un predicador bautista, ni a un predicador pentecostal. No dice nada de eso. Lo hemos dicho nosotros. Claro. Hay que regresar a la base, a la raíz. Hay que regresar. Hay 18 segmentos escritos antes de llegar a este. Entonces, otra cosa de que como el cristianismo no tiene ningún fundamento en la Biblia hebrea, porque como yo expliqué ahorita, la Biblia cristiana es una alteración, una falsificación en muchos aspectos de la Biblia hebrea. Les voy a leer lo que dijo en el siglo IV de la era común, lo que dijo un personaje de aquella época, uno de los miembros del cristianismo de aquella época, llamado San Gregorio, arzobispo de Nacianzo, siglo IV de la era común. Este hombre escribió una frase que es clave para que se den cuenta de que el cristianismo no tiene nada que ver ni con Elohim, ni con la Torá, ni con nada de eso. Es una continuación del paganismo, del helenismo, del epo romano. Este hombre escribió, dice así: un poquito de jerga es todo lo que se necesita para imponerse a la gente. Cuanto menos comprendan, más se admirarán. Fíjense claramente como ellos dicen, cómo reconocen claramente de que están continuando con la jerga, con los mensajes de muchas palabras, pero sin ningún fundamento, que tenían todos los pueblos paganos antiguos de aquella época, que eran llevados de un lugar para otro por sus sacerdotes. Eso nos indica otra vez más que el cristianismo no tiene fundamento en el judaísmo, ni en la Torá, ni en la tradición hebrea. Otra cosa, en Deuteronomio 23:3 dice claramente que un mamzer, en hebreo mamzer es un individuo que no se sabe quién es su padre. Yo lo llamarían un bastardo. Dice: un mamzer no entrará en la Keilah, en la asamblea del Dios de Israel. Si usted va a creer lo que dice el cristianismo, que este hombre que mataron hace 2000 años nació de una mujer con un Dios, con una entidad espiritual, pues ese hombre entra en la categoría que dice Deuteronomio 23:3, entra en la categoría de mamzer, es decir, no se sabe quién es su padre físico, por tanto no puede entrar en la congregación del pueblo de Israel. Eso es otra prueba de que el cristianismo no se puede decir judeo-cristianismo, porque eso es falso. Judeo es una cosa y cristianismo es otra, al igual que el Islam es otra. Otra cosa, en Deuteronomio 13, 1 al 11 nos dicen claramente cómo detectaron los falsos profetas. En Isaías 40:18 dice claramente: Elohim no tiene forma, no tiene forma. El concepto de endiosar a un hombre viene de la filosofía griega, de la filosofía greco-romana, no viene del pensamiento judío, no viene de la teología de la Torá. La palabra teología le inventó el cristianismo también para darle fundamento a su religión. La palabra teología la inventó también el cristianismo, pero la estoy usando para que tengan una idea de lo que estoy hablando. El concepto de que los dioses pueden volverse hombres, los hombres dioses, no tiene nada que ver con la Torá ni con la mentalidad de Elohim. El ejemplo más claro de que todavía hoy
Muchos gentiles creen en ese concepto, creen en la idea de que un hombre se puede volver Dios. Lo tenemos en este país, en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Hay una pintura de George Washington, el padre de la patria americana, de la patria de los Estados Unidos. Esa pintura es lo que se llama una apoteosis. En griego, apoteosis significa coger a un hombre y volverlo un ídolo, volverlo un dios. Y eso mismo se hizo en aquella época con George Washington, y está pintado en la Casa Blanca, en el techo de la Casa Blanca está pintado Washington en el cielo, rodeado de seres, parte humanos, parte no humanos, parte ídolos, parte dioses. Y eso es otra prueba más convincente de cuál es el origen de la mentalidad, de las creencias del cristianismo, el fundamento del cristianismo, cómo ellos creen en el domingo, cómo creen en Jesús. Jesús también fue asociado con el sol, porque si lo ponen como que nació el 25 de diciembre, bueno, el 25 de diciembre es el solsticio. Por eso es que todos esos arquetipos idolátricos que yo mencioné ahorita, Horus, Krishna, Artis, todos ellos, Dionisus, todos ellos lo ponían como el 25 de diciembre, su fecha de nacimiento, porque en aquella época se creía que el sol era el dios principal. Por eso que hacían eso. No tiene nada que ver con la teología de la Torá, ni con el pensamiento nuestro, con el pensamiento de Elohim. La Torá dice claramente que no tiene nada que ver con eso. Gracias. Sí, yo quiero agregar algo aquí sobre ya lo que el profeta Isaías, y vuelvo a seguir sobre Isaías. Y así plantea Isaías de lo que va a ser los postreros tiempos, a dónde vamos a ir. Y ustedes van a regresar, quieran o no quieran, a sus raíces en su debido tiempo, y pararán de adorar dioses y hombres y cualquier cosa que se parezca. Y así dice el profeta. Así ha dicho Hashem, el King de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Sí, los dos puntos. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Sigue diciendo el profeta un poco más abajo, en 8:23, pueden buscar ustedes en sus libros. Así ha dicho Hashem, Elohim, o Jehová para los cristianos, de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, así que no tienen que ser la misma, diferentes lenguas, diferentes naciones, tomarán del manto, que yo creo que no se decía manto como tal, porque en realidad si lo buscas en hebreo es claro, totalmente diferente. Pero bueno, vamos a coger que lo cogió por acá. A un judío, diciéndole al judío, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Sigan al pueblo escogido de Dios, escúchenos y crean en lo que le estamos diciendo. Esto es un atrevimiento que nos estamos tomando, vamos a decir así, Eliezer Hanasir y un servidor, de llevarles a ustedes este tipo de vamos a decirle, no de programa, pero de enseñarles que empiecen a estudiarse, empiecen a buscarse, y si pueden ir y buscar a un rabino, hay muchos en estos momentos enseñando a gentiles, acérquense a ellos. Y cuando ustedes pisen una sinagoga y empiecen a ver, como me dijo una señora mía hace poco, yo estaba en otro lugar, pero algo me decía que no estaba correcto. Y cuando fui a una sinagoga invitada por una persona, un chileno creo que fue, que ella me dijo que había conocido en el internet de origen hebreo, y le invitó a una sinagoga, y dice, cuando ella vio entrando a los hebreos a la sinagoga, ella dijo, ella sintió que algo la conmovía a decirle, aquí está la verdad. Dice que fue conmovida de tal manera, que fue tan impactada, que
bueno, no sé, no hace una conversión, no quiero estar hablando de conversiones ni cosas por el estilo, Es que pero porque esa no es la función, porque nosotros hemos hablado que no existe como religión, nosotros mismos estamos en contra de la religión, tanto Eliezer como yo, Es que en eso sí hemos estado vive bastante unidos. Ustedes siempre miren que si habemos dos juntos aquí es porque nos llevamos bien, tanto Eliezer como este servidor de ustedes, tenemos el mismo punto de vista en la mayoría de las cosas. En algunas veces parezco un poquito contradictorio, pero es la única manera que yo tengo como conductor de hacerlo que él camine. Bueno, si déjame decir rápido. Amén. Otra cosa que yo quiero citar está en Deuteronomio 32, 39. Otra prueba toraica de que la Trinidad cristiana no tiene fundamento en la Torá. Está escrito en Deuteronomio 6, oye Israel, escucha Israel, el Eterno es tu Dios, el Eterno es uno, no tres. Y aquí en Deuteronomio 32, 39, dice, yo soy Hashem y al lado de mí no hay nadie, no hay ninguna entidad al lado de mí. Eso contradice totalmente y echa por tierra la categoría de los cristianos del Dios Trino, que vuelvo y repito, como dije al principio del programa, ellos no lo inventaron, ellos la copiaron de Egipto y a su vez los griegos lo copiaron de Egipto y ellos lo copiaron de los griegos, porque todos estos movimientos que ustedes ven hoy, de todos los movimientos que hay en el cristianismo, todos vienen de la época del periodo helénico, siglo IV, antes de la era común, siglo II, después de la era común. Vienen todos esos movimientos, fue cuando el helenismo se expandió por todo el Mediterráneo y Egipto. Como dice, el mismo Dios lo dice, cuando Él llama a Israel, el Shema. Eso fue lo que Shema, Shema Israel. Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Ahí Él se lo está diciendo, yo soy su Dios, el único que... Por eso que cuando tú dices ahorita judío-cristianismo, yo apunté la palabra aquí. Hay que explicarle, porque sí, la única manera de llevarle de que existe esa palabra siempre existió y ha llevado a confusión. Bueno, la palabra existe, pero lo que hay que hacer es explicar. Y ahora se explica, se tiene que explicar cuál es el contenido de la palabra. Enseñar, porque... O existe, o eres una cosa o eres la otra, lo que sus raíces no se pueden quitar, que esa religión tiene sus raíces basadas en el judaísmo. No la tiene. Que la hayan cambiado, la hayan transformado, que se hayan perdido detrás de cosas incorrectas. El hecho de que es así. Mira, déjeme explicar algo rápido, porque aquí Menashe y yo no estamos de acuerdo en una cosa, porque él enfoca de un punto y yo de otro. Mire, el hecho de que un judío diga algo no significa de que sea judío lo que está diciendo. Un judío puede decir lo que quiera, pero eso no significa de que está hablando con un fundamento de Torá. Eliezer, en adición a lo que tú acabas de plantear, también deberíamos tocar el tema porque estamos solamente tocando el tema de los cristianos continuamente. Claro. Pero existen otras etnias, otras religiones también, como los Rosakrishna, creo que se llaman, ¿no? Los Krishna. Los Krishna. Hare Krishna. Los Hare Krishnas, de la India, por ejemplo. Sobre eso tú estuviste conversando conmigo y habíamos llegado a la conclusión que esta gente no cree en Jesús, le importa, como diríamos en un cubano, ¿no? En el slang cubano, le importa un huevo. En realidad, ¿cómo funciona esa parte de la religión hindú? Bueno, para nosotros poder entender el origen de los pueblos, de las religiones, no basta solamente con ir a la historia clásica, la historia contemporánea, antigua. La Torá habla claramente de que Noah tuvo 3 hijos. Esos 3 hijos de Noah, y el Zohar dice que los hijos de Noah representan 3 almas madres, patricias. Entonces dice claramente que los 3 hijos de Noah tuvieron hijos, los hijos se expandieron por la tierra y crearon pueblos. Ahora también la Torá habla de Abraham, y habla que Abraham tuvo 2 esposas, Sara y Hagar. Con Hagar tuvo Ismael, con Sara tuvo a Isaac. Okay. Los hijos de Hagar con Abraham, el Talmud, que yo sé que hay mucha gente que dice que el Talmud no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es un error serio y grave, porque el Talmud es la explicación oral de la Torá, de todos los misterios de la Torá, y la razón por la cual se escribió el Talmud es por las persecuciones. Pero el Talmud no estaba escrito, era oral. Pero el Talmud dice claramente de que los hijos de Abraham
con Hagar, se fueron a la India, se expandieron por los pueblos de la India miles de años atrás. Yo creo que tengo por aquí el nombre de uno de los dioses principales de la India. Los dioses principales de la India están basados en los hijos de Abraham con Hagar, que llegaron a la India, como dice Talmud, con joyas de la Torá. Esas joyas de la Torá son enseñanzas éticas y morales místicas que los hijos de Abraham llevaron a la tierra de la India, que la Torá le llama Jodú. No le llama India, por supuesto, ese nombre se lo pusieron los ingleses después, los británicos, en la era común. Se llama Jodú. Entonces ellos llegaron a la India miles de años atrás. Ya en la India existían algunos pueblos, no tenían el conocimiento ético, moral que estos hombres llevaban, hombres y mujeres. Y entonces ellos empiezan a impartir ese conocimiento en la India miles de años atrás, pero poco a poco el conocimiento se fue torciendo, se fue confundiendo, se fue perdiendo, porque no crearon un sistema para enseñar ese conocimiento de Torah, que es el sistema que tenemos los judíos, que es la Torah, la Kabbalah, el Talmud, el Midrash, etc. El dios principal de la India, precisamente, le llaman Brahma. Abraham, Brahma con H. Brahma es el nombre de Abraham con las consonantes invertidas. Esto indica de que los hijos de Abraham hablaban en la India en el nombre de su padre Abraham. No en sentido de que creyeron que Abraham era un dios ni nada de eso, sino que en el mundo antiguo los discípulos tenían por costumbre, era ley, era crédito, de que cuando iban a enseñar algo decían, esto lo enseñó fulano de tal. Ellos lo que hacían era eso, ellos decían, esto lo enseñó Abraham Avinu, es decir, Abraham nuestro patriarca. Y de ahí empieza a surgir entonces en la India el brahmanismo. Curiosamente, la segunda palabra de la Torá en hebreo es Bará. Bará es una contracción gramatical de Brahma. Si lo lees en hebreo, claramente dice Bra. Y, como dije ahorita, es una contracción gramatical. Todos estos dioses de la India, toda la sabiduría que hay en la India, viene del Medio Oriente, no nació allí, viene del Medio Oriente. Todos estos pueblos que crearon religiones, la crearon porque se fueron poco a poco desconectando del conocimiento verdadero que era científico. Y cuando digo científico no me refiero a la ciencia moderna, me refiero a la ciencia antigua. Todos ellos crearon todas estas cosas. En la India hubo un gran hombre al cual yo admiro mucho. Para mí fue el hombre más pacífico que ha habido en este planeta, se llamó Gandhi, Mahatma Gandhi. Gandhi ha sido uno de los hombres, para mí, más pacíficos de esta tierra, un hombre con una sabiduría enorme y con un amor por la humanidad verdaderamente enorme. Gandhi fundó una comunidad que él le llamaba Ashram. Ashram es una palabra hebrea, Asher, viene del hebreo, era uno de los nombres de los hijos de Abraham con Hagar, se llamaba así, Asher. Lo que sucede es que cuando un vocablo pasa de un idioma a otro, de una cultura a otra, pues el nombre se deforma y la enseñanza que hay detrás del nombre también se deforma. Pero todas estas cosas que hay en la India, originalmente las llevaron los hijos de Hagar con Abraham Avinu a la India. Hermanos míos, le hemos llevado parte de la historia, hemos tratado de remontarnos 3.000 o 4.000 años atrás y recoger los hechos históricos que han venido aconteciendo no solamente en Jerusalén o en Judá, sino en todas las partes del mundo, incluyendo la parte asiática y la India, que acaba de hacer ahora una explicación sobre eso, Eliezer. Como ustedes pueden ver, no existe un solo Mesías, porque no sería el mismo Jesús, no sería el Mesías de los cristianos, ni sería el Mesías de los chinos, ni sería el de los árabes. Entonces, ahí estamos teniendo unas contradicciones tremendas, no nosotros, sino ustedes a la hora de decir, este es el Mesías de todos, porque no lo es tampoco el de los judíos. Entonces, lo que les puedo llegar para sintetizar esto y para despedir este programa es que, a mi opinión, Jesús no es el Mesías. Yo creo que ustedes deben de regresar al pacto de Noé, estudiar sobre ese pacto, el pacto de Dios con Noé, y aferrarse un poquito al pueblo hebreo, seguirlo y apoyarlo,
como sacerdotes de Dios. Y no tengo nada más que añadir a esto. Ustedes piensen en sus casas, juzguen esta hora y tanto de grabación, que ha sido sin, no se llama esto, teleprom ni nada, esto ha sido natural, en vivo, tal como ha ido saliendo de nuestra mente y guiado por Dios, pero yo para ustedes. Amén. No, yo simplemente quiero terminar también rápido, porque no tenemos tiempo. El mensaje de la Torá, señores, es para toda la humanidad. Lo que sucede es que tienen que entender una cosa: existen dos pactos, el pacto de Noé con Noé, Elohim, con toda la humanidad, y el pacto de Abraham con Elohim. Los gentiles deben regresar al pacto de Noé, porque eso es lo que les va a poner a ellos en función verdadera, en servicio a Elohim. Vayan a una sinagoga ortodoxa, consulten un rabbi ortodoxo para que les guíe y les muestre cómo proceder en estas cosas. Y eso es todo lo que le podemos decir. Despedirnos de ustedes, desearles lo mejor, que Dios esté con ustedes. Shalom, Shalom Eliezer. Shalom.